¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la etimología en su tercera parte y reconoceremos algunos afijos de origen griego y latinos. Para ello hay que recordar que tanto la semántica como la morfología son parte importante del estudio de la etimología. ¿Por qué? Porque la etimología estudia básicamente el origen, formación y cambios que ha sufrido la palabra o las palabras a lo largo del tiempo, en un periodo de tiempo determinado en todo caso. Reconocemos a la semántica como una ciencia que se encarga de estudiar los significados de las palabras. 1. La unidad mínima del estudio de la semántica son los semas. De allí se vale la etimología, ¿ok? Para estudiar el significado de las palabras y su evolución a través del tiempo. Y por otra parte, la morfología también, como una rama de la lingüística, se dedica a estudiar o se ocupa de estudiar la forma de las palabras o la estructura de las palabras, ¿ya? Y su clasificación posterior en variables e invariables. Y también toma en cuenta a los procesos formativos de palabras, en este caso a los procesos llamados por derivación, por composición, por justaposición, por onomatopeya o por préstamos lingüísticos. Tema que vamos a tocar o vamos a tomar en cuenta en el curso de gramática a partir del siguiente bimestre. Lo que nos compete el día de hoy es reconocer a la morfología como parte de la etimología. ¿Por qué razón? Porque la etimología se dedica a estudiar partículas que componen una palabra, en este caso raíces o lexemas y afijos, ¿sí? Y de acuerdo a ello, pues viene la importancia del estudio de la morfología. Entonces, la morfología, cuya unidad de estudio son los monemas, los cuales son los componentes de toda palabra. Estos monemas se van a clasificar en dos grandes grupos. Por una parte tenemos a los lexemas o raíces y a los morfemas. Los lexemas o raíces o morfemas lexicales son aquellas partículas de las palabras que poseen el significado léxico más importante de las mismas, tema del cual ya hemos hablado en clases anteriores, porque hay o existe, ¿sí?, raíces de origen griegos y de latinos. Ahora, los morfemas, por otra parte, que son aquellos que poseen significado gramatical, se pueden clasificar en dos grandes grupos. Por un lado están los morfemas flexivos, ¿sí?, que tienen que ver con la aparición de accidentes gramaticales. Estos no alteran el significado ni la categoría gramatical. Ahora bien, los morfemas flexivos se pueden clasificar en dos grandes grupos. Tenemos morfemas flexivos simples, que son aquellos que van a señalar un solo accidente gramatical, que puede ser género o número, o tal vez persona, y los morfemas amalgamas, que son aquellos que presentan más de dos accidentes gramaticales, como los que son los morfemas de los verbos, pues este presenta 5 accidentes gramaticales. Y lo que nos interesa realmente el día de hoy, hablar de los morfemas derivativos, aquellos que forman palabras nuevas, las cuales pueden ser de categorías gramaticales distintas. Dentro de los morfemas derivativos está el estudio de los afijos, ¿sí?, como partículas que se unen a la raíz, y estos se pueden clasificar por ahora en dos: los prefijos, que son aquellos que van antes de la raíz, y los sufijos, aquellos que van después. Entonces, hemos hecho un recuento de lo que es el estudio de la semántica y la morfología para entrar y recordar nuevamente el estudio de la etimología. Bien, entonces continuamos con la etimología. Sabemos que este vocablo también tiene su propia etimología o origen, la cual deriva de etimo, que significa verdadero o auténtico, y logos, que se traduce a estudio, ciencia o tratado. Por lo tanto, según la etimología, la palabra significa estudio, origen, sí, perdón, estudio o tratado de lo verdadero o lo auténtico. Por lo tanto, según la ciencia, la etimología se denomina como la disciplina de la lingüística que se encarga de estudiar
el origen y evolución de las palabras, así como de su significación y de sus formas. De allí que cuando hablamos de la etimología de las palabras, nos estamos refiriendo a todos estos aspectos, tanto en el aspecto semántico como en el aspecto morfológico. En este sentido, esta ciencia, como campo de estudio asociado a la filología y a la lingüística histórica, tiene como objeto investigar en primer lugar, analizar en segundo lugar y determinar el origen de las palabras, de la razón de su existencia, así como la evolución de su significado, si lo hubiera, y la de su forma. Para ello, esta etimología, esta ciencia, descompone a las palabras en sus partículas constitutivas, llámese raíces y afijos, ¿ya? Ahora bien, tomando en cuenta no solamente su estructuración, sino su significado y su posterior evolución. Asimismo, la etimología se vale de métodos de la lingüística comparativa a partir de los cuales procura reconstruir o deducir datos asociados a lenguas muy antiguas, por lo general previas a la invención de la escritura. Así, consiguen determinar aspectos como la fuente de proveniencia de esta palabra, la cronología de su incorporación al idioma o los cambios de estructura y de significado que ha sufrido a lo largo del tiempo. La importancia que tiene la etimología como disciplina de estudio es que nos va a permitir comprender, ¿sí?, el origen y significado cierto de las palabras. Y en este sentido nos va a proporcionar conocimientos que nos van a ayudar a ampliar nuestro vocabulario, a usar correctamente las palabras y a mejorar nuestra ortografía. Ahora bien, entramos de lleno pues al estudio que nos compete el día de hoy, ¿sí? El presente capítulo tiene por objeto la comprensión del origen de las palabras, lo que facilitará el conocimiento de significados. Esto lo haremos mediante el estudio de los afijos, llámese prefijos y sufijos. Vamos a empezar con los afijos. Son elementos que se van a unir a una raíz de una determinada palabra, los cuales van a modificar no solamente su significado, sino también su forma. Estos afijos pueden ser los prefijos. Son afijos que van antepuestos a la raíz, formando nuevas palabras con significados distintos al original. Por ejemplo, tenemos la palabra ultratumba. Como observamos, esta palabra contiene un prefijo que es ultra, el cual significa más allá. Por lo tanto, ultratumba significará más allá de la tumba o más allá de lo concerniente a la realidad. En cambio, los sufijos son afijos que van propuestos o después de la raíz, formando palabras nuevas con significado distinto. Por ejemplo, la palabra cartomancia, ¿sí?, que a la raíz carto se le ha agregado el sufijo mancia, que significa adivinación. Por lo tanto, la cartomancia es la adivinación por medio del uso de las cartas. Entonces, conociendo, ¿sí?, no solamente el grupo de palabras o afijos de origen griego y latino, sino su ubicación, vamos a poder reconocer el significado de muchas palabras o términos. Bien, a continuación vamos a presentar un cuadro con los principales prefijos de origen griego. Entonces, empezamos con el análisis de cada uno de ellos. Tenemos en primer lugar el prefijo a o an, que significa sin o que carece de o que no tiene. Ejemplo, la palabra ateo o sin religión o persona que no profesa religión alguna. Luego tenemos el prefijo anfi, que significa alrededor o ambos. De ahí la palabra anfibio,
¿no? Ser vivo que se desarrolla en dos espacios distintos, en dos espacios diferentes, ¿no? Como lo que es, por ejemplo, un sapo o una ranita. Anti, que significa contra, el prefijo contra, de ahí la palabra antibiótico, ¿no? Anti, ¿sí? Contra los, las vidas, perdón, en este caso, un remedio que ataca, en este caso, virus o bacterias. Auto, que significa propio o uno mismo, de ahí la palabra autonomía, aquel que funciona o se desplaza por sí mismo, o que actúa por sí mismo o por propia voluntad. Archi o arqui, que significa principal, de ahí la palabra arzobispo o representante máximo de la Iglesia Católica. Dia, que significa a través de, y tenemos la palabra diagrama, ok, a través de un dibujo significa. Dis o dis, separación o duplicidad, de ahí el término dilema, ¿sí? Dilema. Endo, que significa dentro, de ahí el término endocardio, perdón, o músculo que se encuentra dentro del corazón. Epi, el prefijo epi, que significa sobre, de ahí el término epidermis, o cutícula que va encima de la piel, u órgano que va encima de la piel. Eu, que significa bien, eufonía o sonido bueno o sonido agradable. Emi, prefijo que significa medio, de ahí la palabra hemisferio. Seguimos con hiper, que significa exceso, de ahí el término hipertensión o exceso en tensión. El término hipo, que significa abajo, hipodérmico. Hipodérmico, ¿no? Sí, que significa debajo de la piel, ¿no? En este caso la aguja hipodérmica que va debajo de la piel. Meta, que significa más allá, el término metamorfosis, ¿sí? Mono, prefijo mono, que significa uno, de ahí el término monoteísta, o que practica una sola religión, un solo culto a un dios. Neo, que significa nuevo, de ahí la palabra neologismo o nueva idea, ¿sí? La palabra pan o panto, que significa todo, de ahí el término panorama. La palabra para, que significa al lado de o detrás, parámetro. Peri, que significa alrededor, el término perímetro, alrededor de un espacio. Poli, que significa varios. Policromía, ¿sí? Compuesto de varios colores. Y proto, para terminar, que significa primero, de ahí el término protocolo, lo que se da al inicio de una reunión. Y sin, que significa con, de ahí el término sinfonía o sonido agradable también. Bien, a continuación el desarrollo pues de ejercicios como siempre para poder un poco complementar el estudio de este tema importantísimo como parte de la etimología. Lo que vamos a hacer es construir, ¿sí?, términos a partir de los siguientes prefijos. Vamos a comenzar con prefijos griegos, ¿sí? Rapidísimo, empezamos con auto, que significa por uno mismo, de ahí el término autómata, ¿sí? O el término autoestima, el que se quiere a sí mismo, el que se ama a sí mismo. Autómata es aquel que se desplaza por sí mismo, ¿ya? Y la palabra autosuficiente, aquel que se siente con todas las capacidades para poder desarrollarlas por sí mismo. A, el prefijo que significa sin, de ahí la palabra amorfo o sin forma o anormal que no tiene, que no es normal en este caso. El prefijo anti que significa contra, de ahí la palabra antónimo, ¿sí? Anti, contra o noma nombre, nombre contrario o palabra que tiene significado opuesto. Foto que significa luz, de ahí la palabra fototerapia o tratamiento en base a la luz solar, ¿sí? O tenemos el término también fotografía o escritura de la luz. Neo que significa nuevo, de ahí la palabra novato o principiante, y neolítico o nueva piedra.
Poli, que significa muchos, de ahí polisílaba o palabra compuesta por varias sílabas, o polícromo de varios colores. Pseudo, que significa falso, de ahí la palabra seudónimo o nombre falso. Y archi, que significa principal, de ahí el término archirrival. Ahora seguimos con prefijos de origen latinos. Re, que significa de nuevo, por ejemplo, la palabra reunir, volver a unir, o recusar, volver a acusar. Semi, que significa mitad, de ahí el término semidios, mitad hombre, mitad Dios. Sub, que significa debajo, subterráneo, ¿sí? Debajo de la tierra, o submarino, debajo del mar. Trans, que significa a través de ahí la palabra transporte, ¿no? La palabra super, que significa sobre, circun, alrededor, circunferencia, circunscrito, circular, pos, que significa después, palabra como posguerra o posterior. Ahora vamos a trabajar con sufijos, esta vez de origen griego, perdón. Metría, que significa medida, al igual que metro, metría y metro medida, y tenemos la palabra cronómetro, ¿sí? Instrumento que mide, ¿sí? El tiempo, o fotometría, medida de la luz. Filo, que significa que ama, de ahí el término filial, o filántropo, el que ama a la humanidad. Itis, que significa inflamación. Tengo, por ejemplo, la palabra blefaritis, inflamación del párpado, o también el término rinitis, inflamación de la nariz. Y terminamos esta parte con manía, que es pasión excesiva o amor excesivo. Tenemos ahí dipsomanía, ¿sí? La pasión por beber mucho alcohol. Ahora continuamos con sufijos latinos y tenemos el término fice, que obra, de ahí la palabra oficina, oficinista, ¿sí? Boro o borox, que significa que come, de ahí la palabra omnívoro, que se alimenta de todo, carnívoro, que se alimenta de carne, y granívoro, que se alimenta de granos. Ficar o hacer, por ejemplo, la palabra edificar o edificio. Forme, que significa forma de ahí el término conforme, ¿sí? Que está de acuerdo con algo, o deforme, que no guarda una forma determinada. Sono, que significa que suena, de ahí el término sonido, o sonaja, que tiene sonido en este caso. Pues bien, y para poder, ¿sí?, comprender mucho mejor el tema de los afijos griegos y latinos, llámese prefijos y o sufijos, a continuación tienes una lista para poder trabajar algunos de estos términos, tanto en su definición como en algunos ejemplos que iremos desarrollando a lo largo de nuestras clases. Muchas gracias por estar ahí. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Nos estamos viendo pronto. Cuídense. Bye bye.